Nos quedamos hace un tiempito atrás en lo que significa el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como pueblo, como iglesia. Es un llamado que no puede tener ningún tipo de doble pensamiento. Estando en dos pensamientos, necesitamos estar totalmente consagrados al Señor y hacer lo que requiere de nosotros el Señor. Esto lo tenemos en la palabra de Dios por medio de Elías. El mensaje de Elías fue el llamado a un pueblo que se encontraba en dos pensamientos. O estaban con Jehová o estaban con Baal. Eso sabemos que en Segunda de Reyes hay un desafío de Dios a las potestades de las tinieblas, donde prueba que Dios es superior y que Dios es el que nos ha llamado de las tinieblas a la luz y quiere que impartamos esa luz a donde todavía prevalecen las tinieblas. Bienvenidos, feliz sábado a todos. El mensaje de hoy es la continuación de ese mensaje que dimos en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 12, en donde todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Hoy vamos a ver cómo eso se manifiesta en el 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 al 4. Bienvenidos a todos los que están por el internet, feliz sábado a todos, y si el Señor lo permite, ya hemos orado, vamos a comenzar con parte 2 de aquello que comenzamos hace 2 sábados atrás. El libro que vamos a abrir es 2 de Timoteo, es un libro escrito por Pablo. Esta es una carta, al igual que las otras dos cartas pastorales, en 1 de Timoteo y la carta a Tito. Esta epístola afirma haber sido escrita por él, Pablo, pero una vez más esta afirmación es totalmente contradicta por diferentes entidades, que no vamos a entrar en eso, pero nosotros por medio de las escrituras vamos a ver cómo es que luego de esta epístola donde Pablo escribe, dice que parece que después del cierre del libro de los Hechos, que también es escrito por Pablo, Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma, aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Viaja a España y luego regresa al este, donde condujo una obra misionera en Creta y en varias ciudades alrededor del mar Egeo. La mayoría de los estudiosos creen que Pablo escribió 2 de Timoteo después de la conclusión de su último viaje misionero, después de lo cual viajó de vuelta a Roma y fue nuevamente encarcelado. Este escenario sugiere una fecha aproximadamente del año 67 después de Cristo, que Pablo escribe esta carta y la vuelve a enviar, al igual que la primera, a Timoteo, quien está en la iglesia en Éfeso. Tenemos que ver que Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso, y eso lo sabemos porque en 1 de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 3 nos dice, 1 de Timoteo capítulo 1, el versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esos dos versículos nos dicen sin que haya duda alguna de que Pablo deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso, y ahora en su segunda carta a Timoteo le está escribiendo en el capítulo 4, en los versículos 1 al 4, que dicen de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En el versículo 5, Pablo le insta, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En esta carta de 2 de Timoteo 4, versículo 1 al 4, hay una urgencia en lo que Pablo le encomienda a Timoteo. En el versículo 3 le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de hoy, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa es una profecía que tiene reminiscencias de aquellas que se encuentran en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí, claro, sin que haya duda alguna, esta es la tercera vez, la tercera advertencia que Pablo le da a Timoteo sobre los tiempos difíciles que se acercaban. Noten la progresión de las advertencias de Pablo a Timoteo. En la primera dijo que el tiempo vendrá cuando la gente se apartará de la fe. En la segunda le advirtió a Timoteo que tiempos peligrosos se acercaban a la iglesia. Y ahora en la tercera sugiere que el tiempo vendrá cuando aquellos en la iglesia no soportarán la sana doctrina, pero desearían que les hagan cosquillas a los oídos. Esto está ocurriendo en la iglesia hoy. El evangelicalismo ha perdido su tolerancia por la predicación que confronta. Las iglesias ignoran la enseñanza bíblica sobre, y quiero que escuchen bien, yo no pretendo, ¿verdad?, que nadie se me sienta como que estamos criticando o que estamos juzgando. Simplemente vamos a delinear directamente lo que está en las Escrituras. No estamos sacando fuera de contexto, no queremos que nadie se moleste. Esto es de amor, de cariño. Así como en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, va a venir una persecución para todos los que quieran seguir a Jesús. Esto va a suceder y está sucediendo dentro de la iglesia con todas esas personas que de una forma u otra le quieren servir al Señor. La misma iglesia, sus propios hermanos están siendo criticados, señalados de una forma u otra por diferentes motivos, porque cuando queremos llevar una amonestación de amor, de cariño, con paciencia, delineando de esta manera por medio de la Escritura el proceso por el cual está pasando la iglesia actualmente en nuestros días. El llamado que tenemos es de amonestar a tiempo y fuera de tiempo, de decir en dónde es que la iglesia está fallando, que el llamado que tenemos no es el de amonestar para que nos enojemos. El llamado que tenemos es de amonestar de acuerdo a lo que está escrito proféticamente. Nos dice que ese tiempo va a venir, pero
El tiempo ya está aquí. Y hoy día podemos decir con certeza que las cosas que vamos a decir las podemos explicar de tal manera porque las hemos visto con nuestros ojos, las hemos vivido, estamos dentro de la congregación, hermano contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padre, pastores que son ídolos para diferentes miembros de la iglesia. Tenemos pastores que los tenemos en un lugar como que son santos o son sabios, así como Salomón, por la forma de predicar, por cómo es que Dios les dio este don y se ha tomado como una forma de exaltación propia, pero no simplemente ellos mismos, sino también la misma iglesia. Ciertos pastores que invitamos a que vengan a predicar y los idolatramos como son centros de culto. Vamos a ver que esto lo dice Pablo, esto lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo, no es una crítica, es una amonestación que podamos ver cómo es que Dios ya de tiempo antes nos profetizó que esto iba a suceder, así como en el tiempo que vivió Pablo, estamos viviéndolo en el tiempo de hoy, el tiempo de fin que a nosotros nos tocó vivir. El llamado que Pablo le dice a Timoteo que tiene es el mismo llamado que tenemos hoy como pueblo, como iglesia. No ha cambiado absolutamente nada. No nos estamos exaltando nosotros mismos. Queremos que esto quede bien claro. La palabra de Dios es la que vamos a usar y el espíritu de profecía, nada más. No quiero de ninguna manera que nadie se me sienta ofendido porque a veces la verdad nos duele. Pero vamos a despertar porque estamos hablando que esto se trata de nuestra salvación. Amén. Amén. El evangelismo ha perdido su tolerancia por la predicación que confronta en el tiempo que estamos viviendo. Las iglesias ignoran la enseñanza bíblica sobre el papel de las mujeres, la homosexualidad y otros temas que están cargados de política. Vamos a hacer un paréntesis ahí y vamos a tomar esto en el contexto bíblico, porque cuando se menciona el papel de las mujeres en la iglesia, ya muchas personas se ofenden, que eres machista, que qué sé yo, pero vamos a buscar qué dice. Vamos a 1 de Timoteo, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 11 al 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos 11 al 15. Dice así la palabra de Dios: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Vemos que el mismo Pablo está escribiendo que él no permite que la mujer tome el lugar del hombre. Y aquí vamos a ser bien específicos. Dios no llamó a la mujer a ser pastora. Dios llamó, y ese talento, ese don solo se lo dio al hombre. Ahora, esto es con la palabra de Dios y mucha gente dice, no, pero eso, yo he escuchado diferentes predicaciones de diferentes personas dentro de la iglesia, muy específicamente, voy a ser bien claro, pastoras dentro de nuestros medios, que dicen que Pablo tenía problemas con las mujeres, porque él no se había casado y permitía quedarse solo. Que Pablo lo dice así en 1 de Corintios capítulo 6, capítulo 7, y mencionaron diferentes versículos que sí, Pablo lo dice, pero tiene que ver el contexto en que Pablo lo está explicando. Que Pablo tenía problemas porque no era casado, recomendaba que si era posible que el hombre no se casara, que si estaba solo que era mejor que se quedara así, no se casara. Pero vamos a leer otro versículo que dice la palabra de Dios, que se encuentra también en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16. A ver si es Pablo o a ver cómo es que está esto, porque tenemos que tomar esto en el contexto en que está escrito. Primero que nada, vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo 3:16.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Ahí hay dos puntos bien importantes. Primero, es inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que aquí no está hablando Pablo. Aquí está hablando Dios por medio de Pablo. Esa es la primera. La segunda dice para que todo hombre, no dice todo hombre y mujer, sea que enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el hombre de Dios es el que es llamado al pastorado. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. Ahora, yo quiero ser bien claro. Si usted tiene algún problema con esto, tiene que ponerse de rodillas y discutir esto con Dios, porque esto es palabra de Dios. Yo no tengo ningún problema con ninguna mujer, porque la mujer también fue llamada dentro de la iglesia a ser usada por Dios para los dones que Dios le dio. Pero tenemos que poner cada cosa en su lugar de acuerdo a como Dios lo dispuso, porque Dios es un Dios de orden. Dios no anda de aquí para allá, ni tiene doble pensamiento, ni hace excepción de personas, ni le gusta el color más que el otro. Dios es totalmente creador nuestro y puso todas las cosas en su lugar, y por medio de las Escrituras nos dio instrucciones y direcciones dónde debe estar cada lugar y cada posición en la organización dentro de la iglesia, su pueblo. Ahora, ese es el punto que tenemos que aclarar. Toda la Escritura, quiere decir que lo que Pablo escribió no es Pablo. Si Dios permitió al estilo de Pablo, quien era medio filósofo, lo escribiese, pero esto es palabra de Dios. Entonces, ese es uno de los puntos. Ahora, el otro punto del que hablamos, haciendo otro paréntesis, la homosexualidad. Ese es un tema bien difícil de poder aceptar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. No porque tengamos predilectos, pero la palabra de Dios dice que Él no lo acepta. Punto. Ese es el punto más importante que tenemos que entender. Dice Dios que Él no permite. Ahora, vamos a ver, vamos a buscar en Romanos capítulo 1 y el versículo 27. Vamos a ver, Romanos 1, versículo 27. Y vuelvo y repito, estamos utilizando solo las Escrituras. El espíritu de profecía, nada más. Aquí no hay palabra mía ninguna. Romanos 1, versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es palabra de Dios. Ahora, en Deuteronomio, en el capítulo 23 y en el versículo 17, Dios hace también otra amonestación con relación a esto que estamos hablando. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Cuando el pueblo de Dios permite cualquiera de estas manifestaciones dentro de la iglesia, entonces el pueblo de Dios, la iglesia, está en pecado, en rebeldía contra su Dios. Vamos a poner esto un poquito más claro. Es que, hermano, no son temas que podemos tocar en la iglesia. Eso no se debe predicar, porque hay unas leyes
que dicen que el que hable mal de lo que está establecido por el gobierno, donde hombre con hombre se puede casar, una ley que está establecida en el año 2015 por el gobierno, nuestro gobierno, y dice que aquel que lo critique o haga falta, es posible que pueda ser llevado delante de los tribunales y pague las consecuencias de eso. Bien, eso es cierto, pero cuando las leyes de los hombres van en contra de las leyes de Dios, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Cueste lo que cueste. Eso lo tenemos que tener en cuenta y eso en nuestros medios hoy es una realidad. Punto. El hombre ha puesto leyes, así como en el tiempo de Jesucristo, que habían leyes puestas por los hombres, que iban en contra de las leyes de Dios y tenían al pueblo de Dios sometido en una esclavitud de que el sábado era tan y tan difícil de guardar, porque le habían puesto tantas piedras de tropiezo que el pueblo detestaba cuando llegaba el día del Señor. Ahora, estamos viviendo los mismos tiempos hoy donde los pastores no se atreven a predicar que la homosexualidad es en contra de Dios. Por lo tanto, ese tema ya no se toca desde nuestros púlpitos. Ahora tenemos una forma diferente. Vamos a hablar de aquellos temas que a la gente les gusta. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Esto es evidencia que hay concesiones serias con la doctrina. Si la iglesia no se arrepiente, estos errores y otros como este se convertirán en una epidemia. Note que Pablo no está sugiriendo que la manera para alcanzar una sociedad es ablandar el mensaje para que las personas se sientan cómodas, sino todo lo opuesto. Pablo le urge a Timoteo a estar dispuesto a sufrir por el amor de la verdad y que continúe predicando la palabra firmemente. Claramente, no había lugar en la filosofía ministerial de Pablo para la teoría de darle a la gente lo que quieren, que es tan común hoy día en la iglesia. Hoy vamos a la iglesia. El pastor ha preparado un sermón que la mayor parte del sermón es una historia. Es como una forma de entretener a la iglesia por 45 minutos para que se sientan bien. Hoy no podemos amonestar que el hermano o la hermana o qué sé yo, ¿verdad? Hay cierta situación en la iglesia que necesita ser presentada delante de la iglesia, como Pedro se puso en una forma donde Pablo, delante de toda la iglesia, lo tuvo que amonestar, porque cuando venían los judíos, Pablo se apartaba de los gentiles, pero cuando no estaban los judíos, Pedro se sentaba en la mesa y comía con los gentiles. Y no sé si recuerdan, Pablo lo llamó hipócrita delante de la congregación. No lo dejó a un lado, no lo llamó como líder de la iglesia. Hoy día eso es pecado si lo hacemos, pero es pecado para el hombre, no para con Dios. Y todos daremos cuenta del llamado que se nos hizo y cómo cumplimos con él. El problema está en que no queremos sufrir las consecuencias, que los hermanos que miran, que dicen que ya no les caigo bien, ya no traigo un cuento de lo que me pasó en la semana para predicarlo en el sábado, en el día del Señor. Le estoy dejando afuera todo aquello que es amonestación y el tema de presentar en el llamado que tenemos para el tiempo que nosotros nos tocó vivir el mensaje de la verdad presente, que ya no se predica. Ya no se usa el espíritu de profecía porque la gente no cree en él. Porque aquellos que sí, pues ya, no, que esa señora que si murió, que si es profeta, que si de dónde, aquello. Y tienen muchas teorías de cómo vamos a presentar el tema sin tener que usar el espíritu de profecía. Que sin el espíritu de profecía, que es palabra de Dios, no entenderíamos absolutamente nada con las profecías del tiempo del fin, especialmente el santuario, la inmortalidad del alma, el día correcto de que debemos congregarnos para con el Señor. Todo eso proviene de ese espíritu de profecía, en donde ese espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 18:10. El problema está en que hemos hecho eso que le podemos decir, vamos a darle a la gente lo que la gente quiere para que la gente siga viniendo los sábados, se llene la iglesia, traigan los diezmos, estemos como hermanos y nos podamos llevar bien, aunque no sea el mensaje que tenemos que predicar.
hacemos concesiones para que nadie se nos ofenda. Hermano, el no ofender a tu hermano con una amonestación, con paciencia y con amor, es permitir que el hermano se pierda. Nuestro llamado es salvar a las almas con el mensaje correcto del tiempo que nos tocó vivir, que necesitamos una transición de la iglesia que está tibia a la iglesia que necesita una reforma, la iglesia que necesita un reavivamiento, la iglesia que necesita una preparación, la iglesia que necesita cambiar su carácter por un carácter como el de Cristo, para que cuando Cristo venga, pero que antes que venga pueda pasar por la prueba por la que tiene que pasar, para que se pueda ir con Él. Ese es nuestro llamado en el tiempo en que nos tocó vivir, el tiempo del fin, el último llamado de amonestación a la iglesia, al pueblo, al mundo, de que cuando Cristo se levante del lugar santísimo en el santuario celestial, se acabó el tiempo de la gracia. No va a haber más perdón de pecado. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Muchos, miles que no lo conocen. En realidad, este mandato no traería aprobación del mundo para Timoteo. No va a ser bien popular lo que acabo de decir. No somos muy populares porque estamos diciendo la verdad tal y como es. Pablo advirtió al joven pastor del sufrimiento y las penas. Pablo no le ayudó a ser exitoso, lo estaba alentando a seguir el principio divino. No le alentó a buscar fama, poder, popularidad o otras nociones del mundo. Él le urgió a ser bíblico, no importaba cuáles fueran las consecuencias. Predicar la palabra no siempre es fácil. El mensaje que somos requeridos a proclamar puede ser ofensivo. Jesús mismo es una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Vamos a leerlo en el libro de Romanos, en el capítulo 9, el versículo 33. Romanos capítulo 9 y el versículo 33 dice así la palabra de Dios. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 8, dice la palabra de Dios. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El mensaje de la cruz es piedra de tropiezo. Para algunos, como en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 23, Primera de Corintios 1, 23, dice así la palabra de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locuras, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el que venimos a predicar, a un Cristo crucificado, un Cristo que dio su vida por nosotros, un Cristo que nos envió como ovejas al matadero para proclamar el mensaje por el cual Él dio su vida, para salvarte a ti, a mí y a todo aquel que lo acepte como su Redentor. Nosotros estamos llamados a dar ese mensaje. Ese mensaje va junto con los tiempos que nos tocó vivir.
Hay tiempos diferentes para cada ministerio. Por ejemplo, hay 7 tiempos de la iglesia que sabemos que son los 7 periodos de las 7 iglesias, empezando por esta, la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva. Como nosotros que hemos llegado a la última, la Odisea, la que está tibia, la que le tocó dar ese mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, el último mensaje, el mensaje de justificación por la fe, el que no estamos dando. Hay otros tiempos que, por ejemplo, podemos poner el tiempo que le tocó en el tiempo de Cristo a Juan el Bautista. La venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida. Ese es el mensaje de Juan, que tuvo que llamar a la iglesia, que dejase de ser hipócrita, que se arrepintiese de sus pecados, porque aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no podía predicar el mensaje de los 3 ángeles porque ese mensaje era para el tiempo del fin, el cual nos tocó predicar a nosotros, la iglesia de la Odisea. Como a Elías, como mencioné antes, que le tocó predicar el mensaje de una iglesia, de un pueblo que estaba en 2 pensamientos, porque estaban adorando a los Baales a la misma vez que estaban adorando a Jehová. Y lo uno y lo otro para ellos era igual. Con amor y con cariño, Elías tuvo que predicar un mensaje que no fue de muy buenas consecuencias, porque todos sabemos qué pasó con Elías después. Fue perseguido, inclusive fue sentenciado a muerte por los poderes que estaban en control en el tiempo que a él le tocó vivir. Así mismo será en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Va a venir una persecución, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:12, que estudiamos ya la otra semana. Todo el que quiera vivir plenamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Ya la persecución está aquí, ya la iglesia está, como estamos enseñando hoy, resentida de que no podemos hablar de esto, no podemos hablar de aquello, no se puede presentar en el púlpito cierto mensaje, porque rapidito la iglesia va a pagar las consecuencias. Cristo tuvo que abandonar la iglesia y formar su propia iglesia independiente, si lo queremos tomar de esa manera. Se tuvo que ir a predicar ¿a dónde? A las playas, a los montes, porque ya en la sinagoga no era aceptado, lo querían matar, lo estaban persiguiendo. Nosotros tenemos que tener esto consciente de que como tú quieras aceptarlo o no, esa es la verdad. El tiempo que nos tocó vivir, va a venir una persecución, pero no podemos dejar de dar el mensaje. No podemos dejar de bajar los valores de lo que es la palabra de Dios para suavizar ese mensaje. Ese mensaje tiene que ser dado tal y como se nos dio, palabra de Dios, común, escrito está y punto. Yo sé que a muchos no nos gusta escuchar esto porque estamos bien cómodos dentro de la iglesia, pero mi hermanito, mi hermana, de esto depende tu salvación. Lo quieras aceptar o no. Tanto a ti como a mí, querramos o no, ese tiempo va a venir, porque así dice Jehová. Nunca hemos sido autorizados a acortar el mensaje o a adaptarlo para que quede conforme a lo que la gente prefiere. Pablo se lo hizo muy claro a Timoteo a finales del capítulo 3. Dice, toda la escritura, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Esta es la palabra que debe ser predicada. Todo el consejo de Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 27. En el capítulo 1, para hacer un resumen más o menos de dónde estamos, porque yo no quiero que tú entiendas que yo vine aquí a regañarte, o que yo vine aquí a juzgar, a criticar. Porque lo que estoy haciendo es leyéndote la palabra de Dios para el tiempo en que el Señor nos dijo que la teníamos que predicar, en el contexto en que la tenemos que predicar. El contexto es el último mensaje de nuestro Señor para un pueblo que está padeciendo de la falta de consagración, de la falta de compromiso para con su Dios, quien es el que nos llamó
Aquí no nos llamó el pastor de la iglesia fulano o sutano. Aquí nos llamó Jesucristo, nuestro Redentor. Y nos envió como ovejas al matadero a llevar el mensaje de salvar las almas. Porque dar la vida por Cristo es ganar la vida eterna, dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué tenemos que perder? Ahora, vamos a analizar esto desde un punto de vista diferente. Vamos a ver, en resumen. En el capítulo 1, Pablo le había dicho a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en el versículo 13. En él se refería a la palabra de Dios revelada en las Escrituras. Le urgió a Timoteo que guarde el tesoro que te ha sido encomendado. Después, en el capítulo 2, le dijo que estudiara la palabra y que la manejara con precisión. Capítulo 2, versículo 15. Ahora le estaba diciendo que la proclamara. No le dijo, quédate callado, no digas nada, porque esto te puede traer consecuencias. Esto puede que te encarcelen. Dicho sea de paso, Timoteo estuvo preso con Pablo en Roma. Necesitamos entender que así que la fiel tarea, nuestra gira alrededor de la palabra de Dios, guardándola, estudiándola y proclamándola. En Colosenses 1, el apóstol Pablo describió su propia filosofía del ministerio diciendo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, el versículo 25. Vamos a analizar ese versículo un poquito más profundo. ¿Palabra de Pablo? No. El versículo dice que me fue dada, dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para la iglesia, para que anuncie cumplidamente. No dice ahí que Dios le dijo que la podía cambiar. Mira, haz esto como tú creas que más conviene para que la gente no se enoje y para que... No dice ahí. Dice, tal y como se te dio, así tú la vas a presentar. Jesucristo cuando los envió, primero que cuando envió a los 70, cuando la primera iglesia primitiva, no les dijo que hicieran excepción de personas de acuerdo a donde estuvieran. No, les dijo proclamar el evangelio y hacer discípulos. No les dijo específicamente que cambiasen nada. El mismo Cristo no cambió nada. Dio su vida aún cuando pudo haber cambiado la versión para salvarse de la cruz. No lo hizo. Dio el mensaje que el Padre le había dado, aún sabiendo que le iba a costar la vida. Pero dio su vida gozosamente por todos nosotros, aquellos que hayan aceptado ese sacrificio y hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Redentor. Ahora nos está llamando a nosotros a hacer lo mismo por aquellos que no escucharon ese mensaje como lo escuchamos nosotros y tuvimos la opción de escoger si queremos estar con Cristo o no. Hay muchos que están en diferentes congregaciones que conocen un mensaje diferente. ¿Por qué? Porque esto que está haciendo Pablo, esto que le está diciendo a Timoteo que haga también, es lo que ellos hicieron. Cambiaron el mensaje, cambiaron la doctrina y hoy día están totalmente engañados con una doctrina diferente, con un evangelio diferente. Estas almas, muchas piensan que uno muere y va para el cielo o va para el infierno. Otros piensan que va a venir un rapto secreto y que cuando venga toda esta persecución vamos a ser librados de ella, porque por 7 años nos vamos para el cielo. Y después cuando todo eso pase, vamos a volver y vamos a tener una segunda oportunidad de proclamar el mensaje para salvar a los que se quedaron. El rapto secreto es tan secreto que Dios no lo sabe, porque no está en la Escritura. Y muchos lo creen porque es lo que ha sido predicado, porque fue cambiado el mensaje, el contexto del tema que se le entregó al pueblo fue cambiado. Esta iglesia cambió las doctrinas de Dios por las doctrinas de los hombres.
Por eso es que nosotros no podemos seguir ese caminar, para que podamos llevar la luz en donde están esas tinieblas, porque el enemigo ha usado a sus súbditos como Jesús nos quiere usar a nosotros, pero con un propósito diferente. Él para perdición, nosotros para salvación. Despiértate. Tú has sido llamado con ese mensaje. Tú has sido llamado con ese propósito. Y ese propósito conlleva que vas a padecer persecución si le quieres servir a Cristo, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:12. Y va a venir ese periodo de tiempo pronto. Ya está aquí. Ya hemos visto cómo nos acusan de disidentes. No tienen muchos nombres, pero eso no es importante ahora porque ese no es el tema. El tema es, no podemos cambiar el mensaje para hacer sentir bien a los demás, para que no se nos ofendan, para que no se enojen con nosotros. Hermanito mío, la peor parte de todo esto, que ellos se ofendan con nosotros o no, tú dejas de hacer lo que Cristo te dijo. Todos le daremos cuenta a Jesucristo. Eso es lo que te debe hacer temblar, porque dice que toda rodilla se doblará delante de Jesús. Hagas o no, vas a dar cuenta de ello. En 1 Corintios, él lo lleva un paso más allá cuando Pablo dice, 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No fue con inventos de que esto es lo que quiere decir ese versículo, que esta es la idea que yo tengo. No, fue dirigido por el poder, la inspiración del Espíritu Santo, y sacó a Pablo de en medio y permitió que Cristo en Pablo predicase el mensaje. Por eso es que él dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, porque ya no era Pablo, ahora era Cristo en Pablo por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que representa a Jesucristo? No el Papa, como dice el vicario de Cristo. ¿Quién es el que representa a Cristo aquí en la tierra? Eso no aparece en ningún lugar de la Biblia. En la Biblia dice que quien representa a Jesucristo es el Espíritu Santo. Otro cambio de la palabra de Dios, de las Escrituras, y el mensaje equivocado a el pueblo que se encuentra en tiniebla. Por eso nosotros no podemos seguir ese mismo caminar. Ese caminar proviene de Satanás, de un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Por eso que nos tenemos que cuidar de no cambiar el mensaje, de no suavizarlo, de no tener que por miedo que se enojen. Hermanito mío, tú lleva el mensaje. Vamos a dar ese mensaje como debe ser dado y dejemos que el Espíritu Santo haga el trabajo. Eso no nos toca a nosotros. No podemos cambiar la filosofía, la forma de Dios por medio de su Espíritu Santo. En otras palabras, la meta no fue entretener a la gente. Cuando Pablo predicaba, Pablo no fue a entretener a nadie. Pablo fue con palabra de Dios, con su estilo, o fue a divertirlo. O sea, Pablo era como medio filósofo. Si leemos, tiene de 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, escribe 14. Yo creo que si tú quieres más pruebas del poder de Dios que había en ese varón de Dios, yo no sé dónde más buscarlo, porque de 27 epístolas que tiene el Nuevo Testamento, el Espíritu lo usa para escribir 14, con un poder inmenso, hasta levantaba a los muertos en un ministerio que tenía de sanidad, tenía todos los dones habidos y por haber, que hoy día nosotros, aquellos que nos encontramos, que supuestamente nos llamamos varones de Dios, no llegamos ni a los talones. Y no era diferente a nosotros. Perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan de esa parte? Pero se arrepintió, pidió perdón y fue usado por Dios. Y pasó por todo lo que pasó. Sabemos que naufragó, apedreado, encarcelado. A lo último le cortaron la cabeza en la guillotina porque no negó a Jesucristo en ningún momento, como estamos haciendo hoy por medio del uso del púlpito en una
predicaciones que no están llevando el mensaje de salvación. Están entreteniendo a un pueblo que simplemente está de sabatino cuando llega el sol el viernes en la tarde y se pone la ropa de sabatino hasta el sábado en la tarde que vuelve a bajar el sol, se la quita y sigue caminando por el mundo. Por eso es que nos llamamos la Odisea, que está tibia, porque tiene un pie en la iglesia y tiene un pie en el mundo. Yo sé que esto no nos agrada escucharlo, yo sé que no es agradable, pero esta es la verdad, y la verdad tiene que ser presentada en el contexto en que está escrita. Esto es palabra de Jesucristo. Si no, búscate en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 cuando le habla a la iglesia de la Odisea, que somos tú y yo. Necesitamos despertar, necesitamos una reforma, necesitamos un reavivamiento. No es lo mismo. La semana pasada expusimos la diferencia entre el uno y el otro. Necesitamos representar a Cristo en Cristo crucificado, en Cristo nuestro Redentor, en Cristo nuestro Salvador, en Cristo el único que nos puede libertar de la esclavitud del pecado, perdonando nuestros pecados por medio de la cruz y su sangre, inscribiendo nuestro nombre en el libro de la vida, en el santuario celestial, donde nos encontramos todos aquellos que de una forma u otra lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Necesitamos ahora caminar, el hablar que tanto decimos, hacer lo que estamos predicando y caminar por ese caminar que no es bueno, no es fácil, porque Él nunca nos prometió que iba a ser fácil, nunca. Jesús dijo, vete, que esto va a ser bien fácil. Al contrario, nos dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero no temas, porque yo he vencido al mundo, y prometió estar con nosotros hasta el último momento, hasta el tiempo del fin, porque yo estaré con ustedes todos los días de tu vida, dice la palabra de Dios. ¿Necesitamos estar con Cristo o nos estamos con Baal? Porque no hay otro camino. Ese camino que está en el medio de tibieza, eso no existe. Dice Jesús, su propia palabra, es mejor que estés frío o que estés caliente, que estés tibio, porque te voy a vomitar de mi boca. Hay una institución que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el papado, que dice que sí hay otro camino. Que si no te vas para el cielo o te vas para el infierno, puedes irte para el purgatorio. Pero eso también es otro engaño que no existe. Porque también eso se sacó fuera de contexto para llevarle al pueblo un engaño que hoy día el pueblo hoy por hoy lo vive. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos el mensaje para sacar de esas tinieblas e iluminarla con la luz que se nos dio por medio de Cristo y la Escritura, con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer como pueblo, como iglesia, como siervos y dirigidos por Jesucristo. No en nuestra propia palabrería, en nuestra propia sabiduría, en que sabemos que tenemos un doctorado de teología o de lo que sea, que fuimos a la universidad de Antillán College, de la Montemorelos, de donde vengamos y tenemos este mensaje, sino por el poder del Espíritu Santo. Ese es el mensaje, nuestro mensaje. Para nuestro tiempo, el tiempo del fin. Pablo predicó el mensaje en el contexto del estado de la iglesia de su tiempo, con el mensaje para ese tiempo. Exhortó a Timoteo a hacer lo mismo. Hoy nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, predicar el mensaje del tercer ángel, la verdad presente para el tiempo que estamos viviendo. Para cerrar, voy a leer unas citas del Espíritu de la Profecía que podemos encontrar en el libro Maranata, El Señor Viene. Esto es simplemente para que podamos entender cómo es que nos hemos extraviado de ese mensaje. Y lo que dice por medio de la sierva del Señor, el Señor. Dice en Maranata, en la página 15 de Maranata, El Señor Viene. Dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Dice, los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla, no fueron los teólogos eruditos. O sea, esos maestros de la universidad,
Si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de la noche. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse, pero tal no fue su actitud. Y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. ¿Se acuerdan que Jesús dejó a los fariseos, los maestros de la ley, y llamó a pescadores? Hombres simples, sencillos, que no sabían hablar, que no se sabían expresar, pero eran humildes de corazón. Estaban dispuestos a ser dirigidos y enseñados, como sabemos que lo fue Pedro, como lo fueron los apóstoles. Jesús había dicho: andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Juan capítulo 12, versículo 35. Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado o no la procuran cuando está a su alcance, son dejados en tinieblas. Pero el Salvador dice también: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, el versículo 2. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Cuando estamos dispuestos a aceptar y ser dirigidos por Dios, Él enviará a su Espíritu a que more en nosotros y nos guíe por la senda de esa rectitud. Habla bien claro que lo que tenemos es que escudriñar la Escritura, mantenernos en oración, velar y orar, porque el tiempo está cerca, y no importarnos lo que habrá que decir cuando llegue el momento, porque el Espíritu nos lo hará saber. Pero el Espíritu no puede usar a quien no tiene. Dios no puede usar lo que tú no tienes aquí, por eso es que hay que estudiar, por eso es que hay que orar, por eso es que hay que prepararse, para que cuando Dios decida que nos quiere usar, tengamos las herramientas ya dadas por medio de la Escritura para ser usados por el Espíritu con poder y llevar ese mensaje para que las almas que están en tinieblas lo puedan recibir. Pero lo van a recibir no porque tú lo predicaste, lo van a recibir porque es poder del Espíritu en ti. No es tuyo, pertenece a Dios. El Espíritu es el que transforma, el que da convicción, el que cambia la mente, el que toca los corazones. Nosotros a veces pensamos que porque sabemos un poquito más allá, podemos cambiar la forma en presentarlo. Y estamos en el error. A eso es que nos está llamando el Señor a través de 2 de Timoteo, cuando usa a Pablo para dirigir a Timoteo en la iglesia de Éfeso, de cómo debe ser el pastor, cómo debe presentar el mensaje, cómo debe pararse en el púlpito, cómo debe caminar, cómo no debe de cambiar ni un aspecto de su vida, dando testimonio de que es hombre de Dios, tanto en cuando están las cosas bien, en cuando están las cosas mal, hablando de la persecución, hablando de cuando venga la tormenta que está por venir, porque esto está por cerrarse ya. Ya estamos viendo todas las señales que nos dio nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 para el tiempo del fin. Ya estamos viendo que dice que estarán dándose en matrimonio, que estarán construyendo y dándose en matrimonio. Pero yo siempre me he preguntado de qué está hablando en realidad, porque ahí hay un mensaje aparte que nos declara una realidad que Pablo habla de ella cuando hablamos de cómo es que debemos, en Primera de Romanos, en el capítulo que leímos con relación a cómo es que nosotros debemos representar en el capítulo 1 y el versículo 27 lo que está mal delante de Dios, lo que Dios lo llama pecado, llamarlo por su nombre, pecado. La homosexualidad es pecado delante de Dios. No sé si se acuerdan de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el juicio que pasó Dios sobre ellos? Porque acuérdense que ya Sodoma y Gomorra fueron juzgados. Recibieron fuego y azufre del cielo y todos fueron enviados a donde dice la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que entender esto en el contexto en que está escrito. No podemos suavizar el mensaje. Tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo y seguir haciendo el trabajo que se nos dio. Ahora, cuando el pueblo de Dios está proclamando la verdad, va a tener resistencia, porque Satanás no duerme.
Satanás no está sentado en una esquina esperando que tú lleves el mensaje. Todo lo contrario, Él no quiere que tú des ese mensaje. Él no quiere que tú despiertes a las almas que Él por tanto tiempo las tiene dormidas, las tiene bajo su dominio. Hacen lo que Él ha predicado que se diga, todo lo contrario a la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Ha usado siempre la verdad mezclada con la mentira para engañar. Eso es lo que le ha pasado a este pueblo. Este pueblo que ha sido engañado, este pueblo que necesita que nosotros le digamos la verdad tal y como es, sin cambiarla, sin pervertirla, sin suavizarla, porque este pueblo necesita despertar. Este pueblo necesita entender la realidad por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que no estamos haciendo como iglesia, como pueblo. Nos pasamos peleando los unos con los otros, criticándonos. Llevándonos por nombre, hay divisiones, hay iglesias en donde hay dos bandos, unos están con este pastor, otros están con aquel pastor, hay iglesias con mujeres predicando, hay iglesias hoy día. ¿Tú sabes que hay una iglesia adventista homosexual? ¿O no sabías esa parte? Dicen ser adventistas del séptimo día, guardan el sábado y hacen todo. Pero nosotros, es más, ese es un tema para otro día, no quiero entrar ahí, pero Dios lo llama pecado en su palabra. Yo le llamo pecado, eso dice la Escritura. Yo no la voy a cambiar. ¿Tú tienes un problema con eso? Tú entiéndete con Dios. Yo solamente soy el mensajero. Tú entiéndetela con aquel que me envió a decirte que eso está mal delante de Dios. Necesitamos poner las cosas en el contexto en que Dios las mandó y que Dios las pide que se deben de proclamar, no suavizarlas. Ahora, en el capítulo, en la página 16 del mismo libro dice, y el ángel juró por el que vive por los siglos, que el tiempo no sería más, en Apocalipsis capítulo 10, el versículo 5 y 6. Todos sus propósitos se cumplirán y se afirmarán. Su ley está unida con su trono, y los instrumentos satánicos combinados con los instrumentos humanos no pueden destruirla. La verdad es inspirada y está protegida por Dios. Perdurará y tendrá buen éxito, aunque algunas veces aparezca oscurecida. El Evangelio de Cristo es la ley ejemplificada en el carácter. Los engaños practicados contra ella, toda invención destinada a vindicar la falsedad y todo error forjado por los instrumentos satánicos llegarán a ser desbaratados para siempre, y el triunfo de la verdad será como la apariencia del sol en el mediodía. El sol de justicia brillará con poder sanador en sus rayos, y toda la tierra estará llena de su gloria. Nos guste o no nos guste, Cristo va a vencer. Ya obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Solo está esperando que tú y yo nos decidamos a ser transformados por el poder de su Espíritu para que podamos irnos con Él. Pero hay una condición a la cual nos está llamando a que seamos partícipes con Él: proclamar el mensaje de la verdad tal y como está escrita, para que aquellos que no lo conocen con nosotros puedan acudir a esa asamblea general por la cual Él viene, un pueblo santo preparado para vivir eternamente y para siempre en su presencia. Ese es el llamado nuestro. Hermano, hermana, yo te aconsejo que vengas a Cristo, que de Él compres colirio, que te vistas con la armadura de Cristo y presentes el arrepentimiento de corazón ante un Dios misericordioso, lleno de gracia, que lo único que quiere es perdonarte todos tus pecados y salvarte para gloria y honra suya, con el único propósito con el que fuimos creados. Somos criaturas especiales de todas las criaturas. Fuimos hechos, creados a imagen y semejanza de Él, el que vino a rescatar lo que se había perdido cuando en un momento dado, que no sabemos de dónde, fue introducido el pecado y hemos sido transformados a imagen de Satanás. Él quiere cambiar todo eso. ¿Estás tú dispuesto? Este es el momento. Por lo tanto,
Que Dios te bendiga. Esperamos que ya para la próxima semana tengamos la culminación de este mensaje y podamos ver en las Escrituras, por medio de un escrito está, cómo es que todo esto va a terminar. Porque Jesucristo va a tener la victoria. No sé si tú quieres estar de parte de Él o de parte del enemigo. Porque la diferencia es que uno es para perdición y la otra es para salvación. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar.